El Señor Jesús en San Juan 16:7 le dice a sus discípulos: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En charlas anteriores hemos comentado algunos puntos específicos acerca de este gran tema inagotable que es el Espíritu Santo, su ministerio, sus frutos, sus dones. El ministerio del Espíritu Santo que comienza con convencernos de pecado. Cuando Él venga, convencerá, dijo el Señor Jesús, culpará, dice otra traducción, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así inicia Dios su relación con el ser humano mediante el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que trae a nosotros una conciencia de pecado, con el objeto de que nos arrepintamos y que vayamos a Él. Pero cuando vamos a Él es el Espíritu Santo que produce en nosotros una nueva vivencia, nos regenera, nos transforma de adentro para afuera. Y lo hace porque mora en nosotros. Es decir, dice San Juan capítulo 14, verso 17, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Crucial la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, por la participación activa del Espíritu Santo, no solo descendiendo sobre los hombres de Dios, sino viviendo dentro del corazón del ser humano. Esta es la gran diferencia de la dispensación anterior y la posterior, la de la Iglesia, la del Espíritu Santo. Por eso, cuando leemos el libro de los Hechos, que comienza precisamente con la promesa de poder y con el descenso del Espíritu Santo, debiéramos más bien llamarlo los Hechos del Espíritu Santo, más que los Hechos de los Apóstoles, como Lucas lo escribe. Pero no solo nos convence, no solo nos da conciencia de pecado, nos regenera mostrándonos a Cristo, mora en nosotros, nos guía. Él es nuestro GPS, Él es nuestro gran poder salvador, que comienza con nosotros, se vive en nosotros y nos guía con más precisión que un GPS. Nos bautiza, nos introduce en el cuerpo de Cristo, nos sella, como leíamos en Efesios capítulo 1, verso 13, habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía. ¿Qué garantías tenemos? Tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Nuestra verdad no solo es objetiva, porque la descubrimos en la palabra de Dios, sino que cuando la leemos descubrimos de que Él mora en nosotros y que es nuestra garantía de que somos hijos de Dios. Su Espíritu, dice Romanos capítulo 8, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La mejor garantía, por escrito, que Dios nos ha dado. Pero no solo nos convence, nos regenera, mora en nosotros, nos guía, nos bautiza, nos sella, sino también, finalmente, nos llena. En todas estas acciones que hemos dicho, es siempre Dios, el Espíritu Santo, que es el iniciador. Pero cuando llegamos a esta última, encontramos de que la llenura del Espíritu Santo está condicionada a nuestra obediencia. O sea que, a gran diferencia con las anteriores, descubrimos de que si bien la llenura es del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, requiere también de nosotros obediencia. Y la única en la cual encontramos un mandato, un mandamiento,
como lo encontramos en Efesios capítulo 5. Como introducción, verso 14, donde nos dice, despiértate tú que duermes. Yo sé que cambiaron la hora, pero espero que estén despiertos, hermanos. Pero no solo que sus ojos estén abiertos, sino que su espíritu esté despierto delante de Dios. Porque como lo dije muchas veces, no son los muertos los que en dulce paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que el alma tienen muerta y viven todavía. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, dice el verso 14. Versos 15 y 16, Efesios capítulo 4. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Verso 17. Así pues, no seáis necios. ¿Vieron las exhortaciones negativas? No seamos muertos, no estemos dormidos, no seamos necios, abramos los ojos, pensemos con sabiduría. Debemos discernir el momento que estamos viviendo, las circunstancias que estamos viviendo, y la ayuda del Espíritu es la mejor guía que tenemos, porque la promesa de Cristo fue de que Él nos revelaría las cosas de Dios, el Espíritu nos revelaría las cosas de Dios. La promesa de Cristo era de que no nos dejaría huérfanos, que vendría el Consolador, pero no solamente para confortarnos, sino también para revelarnos la verdad. Así pues, no seáis necios, verso 17, sino entended cuál es la voluntad del Señor, viviendo con sentido en la vida, viviendo con dirección en la vida, viviendo con propósito en la vida, porque Cristo en nosotros, el Espíritu en nosotros, nos muestra la senda en la cual vivir. Verso 18, otra vez en negativo, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Este es el tema del día de hoy. Finalmente, disfrutar de lo que Cristo prometió. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo, dijo él, yo he venido para que tengan vida. No existencia nada más. No para que existamos en este mundo nada más, sino para que tengamos vida y vida en abundancia. Del estilo del Salmo 23, mi copa está rebosando. Qué hermoso es vivir llenos. Qué hermoso es tener la plenitud de una vida que está llena y que rebalsa y que contagia, y que los rodea son provocados a desear algo que ellos no tienen. Eso es lo que Dios promete. Pero fíjate lo que dice: sed llenos del Espíritu Santo. Dios no pregunta, ¿quién quiere ser lleno del Espíritu Santo? Levante la mano. Fíjense que Dios no pregunta, Dios manda. Esto no es una opción, esto no es para aquellos que quieren, esto es para todos los cristianos. Sed llenos del Espíritu Santo, por lo tanto, es un mandamiento para cada cristiano, para cada uno de nosotros. No es algo que debemos solicitar como voluntarios, no es algo opcional, es un mandato de Cristo para cada uno de los cristianos. Ahora bien, no debemos confundir la llenura del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo. Comparemos muy brevemente estas dos cosas. El bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos bautiza y nos introduce al cuerpo de Cristo. Eso ocurre una sola vez. La llenura del Espíritu Santo es algo continuo, no es porque somos llenos, sino porque estamos siendo llenados continuamente. Y cuando
nos descuidamos, tenemos que volver a la fuente de toda bendición y pedirle que el mandato de Cristo se cumpla en nosotros y que vivamos llenos de la plenitud de Dios. No sé si me explico. El bautismo es algo instantáneo que nos introduce al cuerpo de Cristo. Ocurre una vez, la llenura es algo continuo. El bautismo es para todos los cristianos, porque tanto en 1 Corintios capítulo 12, versos 12 y 13, como en Gálatas 3:27, Pablo nos dice de que en el Espíritu todos hemos sido bautizados los hijos de Dios. Todos. Pero no todos vivimos llenos del Espíritu Santo. Por eso nos manda que debemos estar siendo llenados del Espíritu Santo. Entonces, no debemos confundir la llenura del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo, pero tampoco lo debemos confundir con los dones del Espíritu. Cuando Pablo explica lo de los dones, la diversidad de ellos nos lleva a considerar de que no todos, y da la lista de lo que no todos, pero la plenitud del Espíritu Santo es para todos. Los dones no son para todos, pero sí la plenitud del Espíritu Santo es para todos. Nos preguntamos entonces, ¿cuál será la característica de una persona que vive llena del Espíritu Santo? ¿Cuáles son las características? ¿Será hacer milagros? ¿Será hablar en lenguas? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice de una persona que está llena del Espíritu Santo? Sigamos leyendo entonces en Efesios capítulo 5. Ahora, verso 19. Dice, 18, sed llenos del Espíritu Santo. 19 dice, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se ve si una persona está llena del Espíritu Santo? Y dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor y alabando con vuestro corazón al Señor. Verso 20, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. Y finalmente, 21, sometiéndoos los unos a los otros en el temor de Cristo. Permítanme resumirles este pasaje que a veces por su riqueza en sus expresiones no la tenemos muy claritos. Estos versos dan solo cuatro, pero cuatro importantes características, manifestaciones, expresiones de una vida llena del Espíritu Santo. En primer lugar, dice hablando, es nuestra conversación. ¿Cuáles son tus temas de conversación? ¿El clima? ¿De qué hablas? ¿De la política? ¿De qué hablas? ¿Del colesterol? ¿Qué es lo que caracteriza en tus conversaciones? ¿Cuál es el tema de tu vida? Yo sé que debemos ser educados y debemos leer de muchos temas y debemos compartir acerca de muchos temas. Pero ¿cuál es tu conversación? ¿Qué es lo que motiva tus pensamientos? ¿De qué hablas con las personas que amas, las personas serias? ¿Cuáles son tus temas? ¿El trabajo? ¿La ley migratoria? ¿La salud? ¿Los chicos? Son todas cosas importantes y debemos hablar de ellas. Pero ¿cuál es el tema de tu vida? ¿Cuál es la pasión de tu vida? Y acá se nos dice que hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales. Condición número 1. Requisito número 2, o expresión número 2, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. Me gusta cómo muchas de las traducciones en inglés lo dicen. Making music in your heart. Una es nuestra conversación, esta es nuestra adoración. Es el perfume de nuestro ser. Es la persona que separa un momento de su vida, no una vez, diariamente,
para encontrarse con su Dios y su Hacedor. Es la persona como una flor que a lo mejor no tiene mucha oratoria, pero simplemente se abre a la luz del sol y emana su perfume y llena el ambiente. Esa es una persona que adora a Dios, que en su tarea, en su día lleno de tareas, se para unos minutos y se presenta delante de su Dios, no solo para pedir lo que necesitas, que es bueno hacerlo, pero que no sea tu momento con Dios la lista del mandado, donde tú le pides a Dios que haga todo lo que tú necesitas, porque no es esa la relación correcta delante de Dios. Él es nuestro Hacedor y nosotros debemos hacer lo que Él necesita. Yo sé que debemos pedirle nuestro pan cotidiano y debemos entregarle a Él todas nuestras ansiedades y problemas y necesidades, pero que no sea nuestra oración, nuestra vida de relación con Él solamente una lista de pedidos, sino que sean momentos devocionales, donde te dejes amar por Dios. No sé si alguna vez te has dejado amar por Dios. O siempre estás tenso, tratando de cumplir y ser responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Aprende a descansar en Dios, a permitirle que Dios llene tu corazón, que te abrigue como tu mamá lo hacía cuando te ponía la mano sobre la frente. ¿Te acuerdas? Cuando te abrazaba en un momento de temor o dificultad. Nadie puede amarnos más de lo que le dejamos amar a la persona que nos quiere amar. Déjate amar por Dios. Descubre y disfruta momentos delante de Dios, porque el ser lleno del Espíritu incluye alabando a Dios, cantando, alabando a Dios y haciendo música, como dice en inglés, en vuestros corazones. En primer lugar, el tema de nuestra conversación. En segundo lugar, el tema de nuestra adoración. En tercer lugar, dando gracias. ¿Eres una persona agradecida? Si eres una persona agradecida, eres una persona contenta. La persona agradecida está contenta. Cuando le preguntan cómo le va a responder mejor de lo que merezco. Porque si tú esperas mucho de la vida, no vas a recibir todo lo que tú crees merecerte y vas a ser infeliz. Vas a estar enojado. ¿Quieres ser feliz? ¿Quién no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices. ¿Pero de veras quieres ser feliz? Entrégale todos tus derechos a Dios. Y considérate sin ningún derecho, sin ninguna expectación. Vas a ver que te va a ir bien, porque todo lo que recibas va a ser más allá de lo que esperabas. Y por lo tanto, vas a ser una persona agradecida y feliz. Es que queremos ser felices sin ceder nuestros derechos. Y cuando nos enojamos, generalmente es porque alguien ha violado nuestros derechos. Porque yo tengo derecho, a veces decimos. Y en lugar de ser felices, caemos presa de nuestras expectaciones y no somos agradecidos. Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona agradecida, que da gracias, que no está pensando en lo que le falta, sino en lo que tiene, no está pensando en lo que necesita, sino en lo que ha recibido, y le agradece a Dios. ¿Cuánto tenemos que agradecerles? Y si no, date una vuelta por M.D. Anderson, ¿no? O por algún lugar así, y ve cómo el sufrimiento humano que todavía quizás no te ha alcanzado en la misma intensidad. Una vida llena del Espíritu Santo concluye diciendo: sometiéndoos los unos a los otros. Esta parece ser la más importante o la más difícil de las 4 características, porque ocupa el resto del capítulo y la mitad del capítulo siguiente. Sometiéndoos los unos a los otros. Luego dice: las esposas a los esposos,
los hijos a los padres, los empleados a los empleadores. Nos cuesta tanto ser sumisos. Somos orgullosos, somos vanidosos, no queremos doblegarnos. Pero Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, someteos los unos a los otros. Y viviremos una vida llena del Espíritu, agradando a Dios y bendiciendo a los que nos rodean. Una vida con una conversación agradable. Una vida, debo decirlo, con una conversación agradable, sin gritos, sin insultar, sin maltratar, especialmente, sin maltratar a nadie, pero menos a aquellos que nos rodean. Líbrenos Dios de vivir en un hogar donde estamos hablando mal los unos de los otros, hablando con cantos y canciones espirituales, haciendo música en nuestro corazón, dando gracias a Dios y sometiéndonos los unos a los otros, alejando de nosotros el orgullo, la vanidad y todas aquellas cosas que nos hacen creer que somos, cuando en realidad debemos ser humildes, mansos y humildes como Jesús lo fue. Una vida de la cual emana fruto. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, o fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Cómo se ve una vida llena del Espíritu Santo? Una vida llena de amor, llena de paz, llena de dominio propio, de paciencia, benignidad, bondad, fe y fidelidad. Eso es lo que Dios busca. El fruto no son las obras que hacemos, sino la obra que Dios hace en nosotros a través de su Espíritu. Una vida llena del Espíritu es una vida llena de amor, de gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio, fe, fidelidad. Esa es la vida adornada por el fruto del Espíritu que mora en nosotros y que quiere manifestarse al mundo, no con palabras, sino con acciones. No con declaraciones escritas, sino con actitudes del corazón. Tú ves la gente, tú escuchas la gente y tras el rostro y las palabras ves dentro de ellos por sus ojos la actitud de la persona. Eso es lo que Dios quiere cambiar. De adentro para afuera, todas nuestras actitudes. Como dijo mi autor favorito dominicano, me agota el esperar y poco a poco se seca el puente eterno. Quiero ser esfera como tú, sin protuberancias ni salientes, entero, siempre equidistante de mi centro, suave, constante, grato. Y sin embargo, tengo montones de montañas, valles, ríos, cuevas, mares, allí un bosque, allá un llano, allá una colina y debajo de todo un volcán que hace que gire y gire cada cosa y caiga y vuele y caiga. No quiero ser así. Quiero ser esfera, transparente, con luz, con calor, con vida. Ser uniforme en todo y permanente, tan puro como justo, tan santo como bueno, tan grande como humilde, tan ángel como humano. Oh, que yo pueda ser como tú, Señor, suave, constante, grato, como la flor de harina que se cuece para hacer tu paz. Nos preguntamos, ¿cómo llego allí? ¿Cuáles son las condiciones para llegar a ser esfera, para llegar a ser lleno, para ser lo que Dios quiere que seamos? Hay 3 condiciones que nos indican las Escrituras. 2 son negativas, una positiva. La primera nos dice, no contristéis al Espíritu Santo, Efesios capítulo 4, verso 30. No somos llenos del Espíritu Santo cuando hay pecado en nuestra vida, pecados de comisión. Y por eso la importancia de alejarnos del pecado si queremos vivir una vida llena del Espíritu Santo. Porque cuando hay pecado no confesado, pecado que conocemos y no lo confesamos, el Espíritu Santo está entristecido, pero está entristecido en nuestros corazones. En segundo lugar, nos dice, no apaguéis el Espíritu. Estos son pecados de omisión,
Dios nos muestra su voluntad y no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ese pecado interrumpe la manifestación plena del Espíritu Santo en nosotros. Y en tercer lugar nos dice positivamente, andad en el Espíritu. Miren, si Dios te está revelando que hay algo que tienes que dejar, déjalo. Si Dios te está revelando que hay algo que tienes que hacer, hazlo. Porque en la medida que empecemos a obedecer a Dios, Dios se va a seguir manifestando en nosotros para llenarnos por su Santo Espíritu. Y andad en el Espíritu. ¿Cómo andamos en el Espíritu? Bueno, en primer lugar, vivimos, caminamos, existimos con vida en el Espíritu Santo cuando, en primer lugar, no tenemos un pecado que conocemos sin confesar. El que oculta su pecado no prosperará, para el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, nos dice Proverbios. En primer lugar, confesar. En segundo lugar, rendirse al señorío de Cristo. Entregar los derechos. Darle el timón. Si tu vida es una embarcación, tienes que darle el timón. Si tu vida es un automóvil, tienes que dejarlo conducir a Él. Déjale a Él la decisión. Permítele que Él guíe tu vida. Eso es andar en el Espíritu. En primer lugar, confesar pecado. En segundo lugar, entregarle el timón, darle la dirección, decirle al Señor, ¿qué quieres que haga? Pablo, inmediatamente de recibir el mensaje y la luz de Cristo, primero le preguntó, ¿quién eres? Y cuando vio quién era Jesús, le dijo, ¿qué quieres que haga? Guíame, Señor, y te voy a obedecer. La historia de todos los discípulos fueron gente que escuchó una palabra, sígueme. Y le entregaron el timón a Jesús, y Jesús los fue guiando. Termino con una ilustración del Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 21. El contexto es de esclavitud y de cómo tratar a aquella persona que finalmente cumple el periodo de 7 años y puede ser libre, pero en el proceso quizás ha conocido a alguien dentro del contexto de su señor y se ha casado. Escuchen lo que dice: si compras un siervo hebreo te servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre sin pagar nada. ¿Entró solo? Saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Verso 4. Si su amo le da mujer y ella le da luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Pero si el siervo insiste diciendo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. ¿Entiende lo que ha pasado? Esta persona se vendió a sí misma para pagar deudas, pero tiene su libertad. En el proceso de 7 años de servicio, descubre a alguien a quien ama y contrae con esa persona matrimonio y tiene hijos. Y ahora puede irse en libertad, pero ellos no eran de su propiedad. Y tiene que escoger entre su propia libertad o su familia o su señor. Pero si el siervo insiste diciendo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces, verso 6, su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le horadará la oreja con una lesna, y él le servirá para siempre. Hay momentos de decisión en la vida, donde tú escoges. Y quizás sea un momento así para tu vida el día de hoy. Yo recuerdo por 4 años ansié que una chica me correspondiera en mi deseo y en mi amor por ella. Después de 4 largos años, ella finalmente accedió a ser mi novia, pero me duró poco.
porque al poco tiempo tuve que venirme a Estados Unidos y estuvimos separados por 3 larguísimos años. Y yo tuve que hacer una decisión y ella tuvo que hacer una decisión. Nos escribimos tanto, tantas cartas, que ella casi se casa con el cartero, porque lo veía todos los días. Le dije tantas cosas hermosas, le prometí tantas cosas en esas cartas, pero un día volví a mi país y en una sala muy pequeña, delante de un juez de paz, le dije mucho menos de lo que le había dicho por cartas. Pero ese día, 15 de diciembre de 1966, en un cuartito pequeño, delante de un juez, las palabras que dijimos quedaron registradas y desde entonces somos marido y mujer. Yo no sé cuánto tiempo has caminado con Dios y le has dicho piropos a Dios. Pero quizás hoy sea el día que, como aquel siervo públicamente expresaba su amor a su esposa, a sus hijos y a su Señor y perdía su libertad para siempre, quizás sea hoy el día en que tú tienes que tomar una decisión de ese calibre que cambiará tu vida. Porque para ser lleno del Espíritu Santo hay que tener el Espíritu Santo. Para tener el Espíritu Santo hay que recibir a Cristo. Y para recibir a Cristo hay que renunciar a nuestros derechos para ganarnos el cielo, a nuestra religión, a nuestra Biblia, a lo que sea que tú crees que te está dando mérito y descansar solamente en la obra de Cristo. ¿Quieres hacerlo? Si nunca lo has hecho, yo voy a hacer una oración ahora. Y tú puedes luego repetir las palabras dentro de tu corazón y decirle al Señor algo así. Y voy a orar y le voy a pedir a todos que estén orando y le voy a pedir al grupo de alabanza que pase para terminar cantando la última canción que nos hicieron cantar. Esa canción de renovación: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Quiero ser diferente, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero ser renovado interiormente por tu Espíritu. Te voy a invitar a que también, si tú has vivido una vida que no agrada a Dios y quieres cambiar, que te acerques a Dios en oración también para orar. Quiero decirles de que hay tarjetas de oración y me encantaría si nos hacen saber los motivos de oración a través de las tarjetas para estar orando por ustedes. Vamos a orar. Les pido a todos que en un momento de reflexión personal, interna, tú y Dios puedan establecer este contacto. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Yo te doy gracias, Señor, por aquel día que delante de un juez mis sueños se realizaron teniendo como esposa a la persona que yo amaba. Pero te doy gracias, Señor, porque antes de eso, en circunstancias parecidas, hice una decisión aún mucho mejor y mucho más grande. Acepté a tu Hijo como mi Salvador personal y en una oración muy sencilla le dije: Señor Jesús, aquí estoy, perdóname. Entra en mi corazón, lléname, Señor, de tu presencia. Sálvame, perdóname. Quizás tú quieres hacer esa oración en este momento. Si tú quieres hacer esa oración, yo voy a decirla y tú, si quieres, puedes repetirla en tu corazón. Dile: Señor Jesús, aquí estoy. Dile: aquí estoy, Señor, perdóname. Dile: perdóname, Señor, me arrepiento de mis pecados y quiero cambiar. Dile: quiero cambiar, Señor. Dile: quiero que seas mi Salvador y mi Señor. Entra en mi corazón. Oh Dios, yo te doy gracias porque todo aquel que viene a ti, tú no le echas fuera. Te bendigo, Señor, porque
Aquellas personas que en este momento han orado con fe en el corazón, por más débil que sea su voz, por más temor que tengan a enfrentar el futuro, tú has entrado en sus corazones y por tu espíritu les sellaste.